En este video les voy a explicar cómo funciona la herramienta de diseño del sistema FPD 7024. Es una herramienta bastante simple de manejar, está basada en Excel. Es una herramienta que se generó de forma local aquí en Colombia para apoyar el trabajo de cálculos de distancia de cableado, cálculo de baterías y la generación de listado de partes para cotización. Está basada como tal en el calculador de baterías oficial que tiene el fabricante Bosch directamente cargado en su página web. Esta versión, como les decía, es fácil de manejar. Aquí en la izquierda tenemos primero la oportunidad de diligenciar los datos del proyecto. Entonces aquí simplemente lo que podemos hacer es poner la información para tener claro a qué proyecto corresponde los cálculos que vamos a hacer. En la parte de arriba tenemos un link para configuración. Entonces lo que podemos hacer es ingresar allí a la configuración y lo que vamos a encontrar son tres secciones: parámetro de lazos, parámetro de panel y parámetros de batería del panel. En la sección de parámetros de lazo simplemente lo que podemos ajustar son los calibres y las longitudes de cableado que vamos a tener en las diferentes salidas con las que cuenta el panel. Aquí cuentan entonces la salida auxiliar de voltaje, la salida convencional a 2 hilos o a 4 hilos. Recuerden que el panel cuenta con 4 zonas convencionales que se pueden conectar bien sea a 2 o a 4 hilos. Tenemos por este lado la salida de sirenas o salida NAC 1 y salida NAC 2. El panel cuenta con dos salidas NAC. El lazo direccionable o los dispositivos de iniciación en la salida A y en la salida B. Recuerden que yo puedo trabajar el panel como direccionable y manejar máximo dos lazos clase B. El calibre para el bus de accesorios, eso lo podemos configurar allí. Por defecto todos vienen en AWG18, sin embargo pues se pueden modificar. Están los calibres más utilizados del 12 al 18, yo puedo allí definir. Más abajo están parámetros del panel. Estos valores se pueden dejar como vienen por defecto. Simplemente me van a decir qué margen de tolerancia quiero dejar para no llegar hasta el límite como tal de cada una de las salidas, cuál va a ser la caída de voltaje máximo permitida y cuál va a ser el voltaje mínimo que voy a desear o a permitir en la salida de sirenas. En la parte de abajo también vienen los valores ya precargados. Tenemos como tal los tiempos que me indica la norma que debo tener para autonomía en funcionamiento con baterías. Entonces tenemos acá 24 horas para funcionamiento en reposo, 15 minutos para funcionamiento en alarma. Esto puede bajar a 5 minutos si no vamos a manejar evacuación por voz. Y 12 amperios hora en tamaño en baterías. Este valor sí se puede cambiar libremente. Tenemos acá unos valores comunes que son 7, 12 y 18. 18 amperios hora es el valor máximo de baterías, el tamaño máximo que le puede caber al gabinete por dentro. Entonces por eso aparece allí únicamente hasta 18. Si queremos borrar alguno de los valores que hemos diligenciado acá, entonces simplemente utilizamos el botón que dice regresar a valores por defecto. No modificamos nada, simplemente volvemos y damos clic en regresar. En la interfaz como tal central que tiene la herramienta encontramos al panel 7024 con sus diferentes conexiones. A saber, las salidas convencionales que ya hablábamos, que son 4. La salida direccionable, tienen que tener en cuenta que la salida direccionable únicamente se puede utilizar si el panel cuenta con el módulo de expansión de lazo direccionable. Este módulo es el FP7039, es un módulo que se compra aparte. Entonces debo tener ese módulo para poder jugar con el lazo direccionable. En la parte de abajo tengo el bus de accesorios. Allí puedo conectar teclados, fuentes remotas, módulos de comunicación. En la parte superior izquierda, salida de voltaje auxiliar y más abajo las salidas de sirenas. Para cada una de estas conexiones, entonces acá se ofrece un resumen de sus consumos de corriente y longitudes de cableado o caídas de voltaje dependiendo el caso. Acá se dan algunas instrucciones como tal para el manejo de la herramienta y es básicamente lo que vamos a hacer, a seguir esas instrucciones. Entonces lo primero sería diligenciar todos los elementos que yo voy a conectar a mi equipo. Vamos a trabajar, para que vean toda la sección, vamos a trabajar con un proyecto mixto donde tenemos tanto zonas convencionales usadas como lazo direccionable. Entonces pensemos en una bodega donde de la parte convencional vamos a conectar unas sirenas, unas barreras fotoeléctricas. Entonces damos clic en la zona convencional, damos clic en el más y eso nos lleva a esta ventana donde encontramos dos tablas. En la primera tabla podemos diligenciar los elementos de detección que yo quiera conectar que trabajen con 2 hilos y los que trabajen con 4 hilos. En el caso de las barreras fotoeléctricas son elementos que trabajan a 4 hilos, requieren alimentación y datos. Vamos a decir acá que son, no sé, 6 barreras fotoeléctricas. Acá despliego y encuentro algunos de los elementos de 4 hilos más utilizados.
Por ejemplo, puedo trabajar con la de 296, que es una de las más comunes. Al escoger la referencia y la cantidad, él empieza a hacer los cálculos de consumos de corriente tanto en reposo como en alarma. Si no supero como tal los, los límites de corriente que se están dando, no genero ningún error. Si de pronto vengo aquí y exagero la cantidad, entonces los límites de corriente se superan y por ende él arroja un error con este color rojo. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos aquí a 6 y regresamos. Lista la parte convencional. La parte direccionable obviamente es mucho más utilizada en los proyectos. Entonces vamos a ver también la parte direccionable. En la parte direccionable, la tarjeta que les comentaba, 7039, tiene la capacidad de trabajar con máximo 2 lazos clase B. Por ello, aquí aparece la tabla para las dos salidas, la salida en clase B1 y la salida en clase B2. En cada una de ellas puedo manejar máximo 128 dispositivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Venir acá y diligenciar las cantidades. Vamos a hacer de cuenta que este es un proyecto de 4 pisos, donde 2 pisos los voy a atender con un lazo y los otros 2 pisos con otro lazo. En este primer lazo vamos a colocar, no sé, 40 detectores de humo. Entonces escojo la cantidad y escojo la referencia. Aquí tenemos sensor de humo fotoeléctrico. Vamos a decir que este lazo también lleva 10 estaciones manuales. Entonces digito la cantidad y busco la referencia que necesito, en este caso estación manual direccionable. Y vamos a poner también 10 módulos de supervisión o módulo de entrada. Entonces cojo 10 y vengo y busco el módulo que me interesa, en este caso un módulo de entrada simple o un mini módulo de entrada simple, cualquiera de los dos sería válido. En el otro lado vamos a decir que tengo únicamente 30 detectores, pero que en este caso van a ser de tipo óptico térmico. Vamos a buscar acá entonces esta referencia que es detector óptico térmico. Y vamos a decir también que lleva otras 10 estaciones manuales. Entonces vengo acá a 10 estaciones manuales. Una vez verifico que ya las cantidades que están acá están correctas y que nuevamente no he sobrepasado los límites de corriente ni las cantidades, porque aquí también podría yo exagerar y sobrepasar las cantidades y nuevamente el sistema me indica que hay un error porque las cantidades pues superan lo máximo permitido. Entonces, cuando no tengo aquí errores, me puedo regresar. Ya tengo entonces aquí la parte direccionable con mis dos cableados y aquí pueden ver que el sistema ya empieza a hacer cálculos. Tengo las longitudes de cableado máxima en cada una de las salidas. En este caso 882 metros para la salida A y 943 metros para la salida B. Si estas distancias no me alcanzan, no me sirven por la distancia de cableado que tengo en proyecto, yo puedo modificar el calibre de cableado, ¿cierto? Entonces ya mostrábamos aquí en la parte de arriba de configuración, yo puedo cambiar esos cableados. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero modificar el cableado de la salida A y no trabajar con cable 18, sino trabajar con cable 16. Una vez yo hago ese cambio y regreso, el sistema actualiza el cálculo y entonces ya subió de los 800 algo metros que teníamos antes a 1400 metros. Entonces ya con esto podemos trabajar mayor distancia de cableado en sitio. La idea es ajustar para que esta longitud sea suficiente para el proyecto como tal. En la salida de voltaje auxiliar, esta es una salida de 24 voltios que nos permite trabajar la energización de elementos variados que podamos tener dentro del proyecto. Aquí básicamente lo que yo puedo hacer es digitar la cantidad de elementos que voy a tener y la referencia. Por defecto aparece únicamente esta, que es un sensor de monóxido de carbono. Sin embargo, si se dan cuenta, existen otros campos que son editables. Yo puedo colocar acá mis propios dispositivos. Eso como lo hago, vengo aquí donde dice agregar nuevo y en agregar nuevo encuentro precisamente los campos editables. Simplemente vengo y escojo aquí el fabricante, pongo la referencia que me interese. Vamos a decir que esto es un sensor de llama, por decir alguna cosa que quiero alimentar, ¿cierto? Y debo diligenciar los consumos tanto en reposo como en alarma. Es importante que sepan que estos consumos están expresados en amperios. Entonces, si por ejemplo este sensor consume 30 miliamperios en reposo y 1 amperio en alarma, entonces lo diligenciaría de esta manera. ¿Listo? Esos dispositivos que yo vaya creando entonces ya aparecen aquí para escoger con las diferentes o con los valores que ya diligencié. Si no voy a utilizar esta salida, pues simplemente vengo aquí, le digo borrar y lo dejo en blanco. Por este lado tenemos las salidas de sirenas, esa parte también es bien importante considerar.
El panel como tal cuenta con dos salidas de sirena, cada una puede entregar máximo 2 amperios. Sin embargo, si recuerdan, en la parte de configuración trabajábamos con unos márgenes. Ese margen del 10% que está configurado allá va a permitir que las salidas lleguen hasta 1.8 amperios. Si no quiero esta limitante, simplemente ese porcentaje de tolerancia que se definió en configuración como 10%, lo deberemos bajar a un 0%. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener acá? Entonces la oportunidad de cargar los elementos de notificación que voy a poner en cada una de las salidas. Vamos a hacer un ejemplo con esta salida, vamos a decir que son 5. Aquí aparecen las referencias más comunes del portafolio Bosch. Tenemos sirena strobo, strobo de techo y solo sirena. Vamos a jugar con la más común, que es la sirena strobo. Para sirena strobo entonces tenemos la posibilidad de dar notificación tanto audible como visual, y en ambos casos se puede modificar acá sus parámetros. Para el caso de la parte auditiva tenemos un sonido alto, un sonido medio y un sonido bajo. Y para la parte visual tenemos diferentes niveles de candelas que van desde 15 candelas hasta 185 candelas. Entonces, de acuerdo al diseño del proyecto, yo vengo y escojo qué nivel de sonido necesito y qué nivel de iluminación necesito. Podemos trabajar, por ejemplo, con sonido medio, 75 candelas. Él acá nuevamente hace el consumo de cuánto requeriría de corriente cada uno de los elementos y en total. Si nuevamente vengo y exagero con las cantidades, entonces el sistema me arroja un error y me dice que me estoy sobrepasando de este valor máximo que me podría dar cada salida. Entonces es bien importante considerar estas cantidades para que no vayamos a tener problemas de corriente. Entonces puedo escoger aquí 8 sirenas y vamos a colocar otra configuración. Ya tengo mis dos salidas de sirenas configuradas, entonces puedo regresar. Que es bien importante en el cálculo de las salidas de sirenas. Aquí como tal no estoy sobrepasando la corriente de cada una de las salidas. Estoy más o menos por la mitad de cada una de las salidas. Sin embargo, también es bien importante saber cuántos metros de cableado estoy utilizando en el proyecto para poder calcular la caída de voltaje. Entonces, en el cálculo de las sirenas, de las salidas de sirenas, es bien importante que vayamos también a la configuración, donde fuimos de primeras. Y acá, en la sección de las salidas NAC, donde ya estamos trabajando con el calibre, diligenciemos cuántos metros de cableado voy a tener en cada una de las salidas. Por ejemplo, aquí voy a poner 100 metros y aquí voy a poner 600 metros. ¿Por qué son importantes estos valores? Porque estos valores se utilizan dentro de la herramienta para calcular la caída de voltaje. Y si yo me regreso, vamos a encontrar lo siguiente. En la salida 1, esos 700 miliamperios de consumo en los 100 metros de cableado con calibre WG18 implican que la salida de voltaje se cae hasta 16.72 voltios, lo cual no representa un error porque está superando el valor mínimo que definimos y con el cual sabemos que las sirenas funcionan. No hay inconveniente. Sin embargo, en la salida 2, que dijimos que eran 600 metros, los 820 miliamperios de consumo que tenemos acá, multiplicados por esos 600 metros en calibre WG18, producen una caída de voltaje tal que inclusive aquí el sistema nos arroja negativo. Es decir, si yo implemento esto así en proyecto, eso no va a funcionar. Simplemente todo el voltaje que está sacando el panel se va a quedar en el cable e inclusive no va a alcanzar nada para hacer sonar las sirenas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues digamos que hay dos opciones. Una, trabajar con cables más gruesos. Se sabe que a medida que el cable es más grueso, las pérdidas de voltaje son menores. O dos, reducir la distancia. Entonces, de por sí este valor es exagerado. De tener 8 sirenas en 600 metros, pues digamos que es un número muy elevado. Vamos a reducirlo a la mitad, por ejemplo, 300 metros. Nos regresamos, verificamos. Ya no estamos en un valor negativo, sin embargo sigue siendo un valor muy bajo, 7.43 voltios. Eso tal vez lo pudiéramos solucionar ahora con cableado. 18 es un cable en cierta forma delgado para salida de sirenas, se suele usar mucho más 16 o inclusive 14. Podemos verificar si esto nos ayuda. Quedamos al margen. Recuerden que el mínimo que habíamos definido eran 16 voltios. Estamos en 15.3. Quiere decir que en realidad ese cableado no podría ser ni siquiera de 300 metros. Tendríamos que trabajar de pronto con algo menos de cableado y verificar, y aquí ya estamos sin errores. Si en sitio no es posible manejar una distancia de 250 metros como en este caso,
entonces ya se debe trabajar con una fuente remota, no hay posibilidad de trabajar esas distancias a través del panel. Ya lo que tendríamos que hacer es dividir las sirenas en más salidas y utilizar una fuente remota para aprovechar esas salidas. Hablando de fuentes remotas, la fuente remota es uno de los accesorios que se puede conectar aquí por el bus de accesorios. Entonces, para terminar, vamos a entrar aquí a bus de accesorios. Les muestro las opciones que aparecen dentro de los accesorios que podemos conectar. Tenemos teclados, esto por ejemplo es algo que es muy común tener en los proyectos. El teclado es, digamos, que un accesorio muy utilizado. Y les hablaba de otros que aparecen allí, uno de ellos, la fuente remota. Entonces, si por ejemplo en este proyecto quiero trabajar con fuentes remotas, vengo aquí, la selecciono y la agrego. Aquí también se hace un cálculo como tal de consumo. Con eso entonces, acá también el bus de accesorios nos dice cuánta longitud de cableado podemos tener para esos accesorios. Entonces aquí nos dice que podríamos trabajar con 447 metros, tanto para el teclado como para la fuente remota. Esta longitud también se podría modificar si cambiamos nuestra configuración de calibre arriba en el menú de configuración. ¿Qué debemos verificar entonces? Que nuestros cableados no superen la distancia que tenemos en sitio en el proyecto, que nuestras salidas de sirena no superen la cantidad de corriente que podemos tener y tampoco la caída de voltaje sea tal que el sistema no funcione. Y finalmente, agregar todos los accesorios que vayamos a trabajar. Cuando ya tenemos todo esto listo sin errores, entonces podemos ir acá arriba a salida de datos, que nos ofrece dos pestañas. Primero, el listado de materiales y segundo, las baterías del panel. En listado de materiales, ¿qué podemos hacer? Venimos acá a la derecha y oprimimos el botón que dice generar. Esto es lo que va a hacer el listado, generarnos el listado de partes que podemos cotizar para el proyecto. Entonces simplemente resume todos los elementos que ingresamos dentro de la herramienta. El panel con su tarjeta de lazo direccionable, vean que aquí la incluye porque se necesita. Las barras fotoeléctricas que utilizamos, los diferentes detectores con sus bases, las estaciones manuales, el teclado, la fuente remota y las sirenas, todo lo que pusimos como tal dentro del diseño. Todo esto lo podemos como tal sacar de acá, recuerden que es un Excel, para poder cotizar con nuestro distribuidor de preferencia. Y por este lado venimos a la segunda pestaña que son las baterías del panel. Entonces en baterías del panel él me va a hacer un cálculo de todo lo que yo tengo conectado dentro de mi sistema, cuánta corriente va a consumir en reposo, cuánta corriente va a consumir en alarma y finalmente cuántas baterías necesito. Acá me está diciendo que necesito 4 baterías. ¿De qué valores? Esas baterías siempre van a ser baterías de 12 voltios y la capacidad en amperaje hora va a ser la que le pusimos en configuración, que si recuerdan la configuramos en 12 amperios hora al principio. Entonces esto me está diciendo que necesito 4 baterías de 12 amperios hora. Este cálculo de baterías, aquí hay una nota importante, ya incluye como tal un factor de degradación del 20% que es importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos de batería. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, es una herramienta bastante fácil de utilizar. Esto lo podemos guardar, obviamente, para que quede guardado el diseño que hicimos. Y si queremos empezar con uno nuevo, tenemos aquí este botón que dice borrar todo, que simplemente deja el sistema nuevamente en ceros para poder trabajar en un nuevo proyecto.